Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a Curiosidades del Pasado. Hoy nos sumergiremos en la asombrosa historia de un líder militar legendario, un estratega brillante y un conquistador sin igual, Alejandro Magno. Desde su ascenso al trono a una edad temprana hasta sus épicas campañas que transformaron el mundo conocido. Esta es la increíble odisea de uno de los personajes más fascinantes de la historia. Los primeros años. Comencemos desde el principio. Nacido en Pella, Macedonia, en el 356 a.C., Alejandro Magno era el hijo del rey Filipo II y la reina Olimpia. Desde joven, mostró talento excepcional en diversos campos, gracias a la educación impartida por Aristóteles, uno de los más grandes filósofos de la antigüedad. Nacido en el seno de la realeza macedonia en Pella, en el año 356 a.C., Alejandro Magno llevaba la sangre de conquistadores en sus venas. Su infancia estuvo marcada por la influencia de su madre, Olimpia, una mujer intrigante y apasionada. Se decía que Olimpia estaba vinculada al misterioso culto de Dionisio y que creía en visiones proféticas, atribuyendo el nacimiento de Alejandro a la intervención divina. Este trasfondo místico contribuyó a la creencia en la grandeza futura del joven príncipe. A los 13 años, Alejandro fue confiado a la tutela de Aristóteles, uno de los más grandes pensadores de la antigüedad. Bajo la enseñanza de Aristóteles, Alejandro no solo adquirió conocimientos en filosofía y ciencia, sino también una profunda apreciación por la cultura y las artes. Esta educación eclecta influyó enormemente en su visión del mundo y en su enfoque hacia la conquista. La relación de Alejandro con su padre, el rey Filipo II, también fue fundamental en su formación. Filipo, un líder militar astuto y unificador de Grecia, dejó una impresión duradera en su hijo. La habilidad política de Filipo para consolidar poder y manejar conflictos internos preparó el camino para el futuro liderazgo de Alejandro. Cuando Filipo fue asesinado en el 336 a.C., Alejandro, con tan solo 20 años, ascendió al trono de Macedonia. Su ascenso no fue sin desafíos. Enfrentó conspiraciones y resistencia interna. Sin embargo, mostró un liderazgo audaz al eliminar amenazas potenciales y consolidar su posición en el trono. El legado de Alejandro también incluye detalles intrigantes sobre su relación con su caballo, Bucéfalo. Se cuenta que Bucéfalo era un caballo indomable que nadie podía montar, pero Alejandro, demostrando su valentía y habilidad, logró calmarlo y convertirlo en su leal compañero de batalla. Esta conexión única entre un líder y su caballo se convirtió en una metáfora de la relación excepcional que Alejandro mantenía con sus tropas. Las campañas militares. La verdadera grandeza de Alejandro Magno se manifestó en sus campañas militares. Su primera gran victoria fue en la batalla de Gránico, en el 334 a.C., donde derrotó al imperio persa liderado por el rey Darío III. Esto marcó el comienzo de una serie de conquistas que cambiarían la faz del mundo antiguo. La conquista de Egipto en el 332 a.C. también tuvo elementos sorprendentes. La leyenda cuenta que al llegar a las puertas de la ciudad de Gordión, Alejandro se enfrentó al famoso nudo gordiano. En lugar de perder el tiempo desatándolo, según la tradición, lo cortó con su espada, lo que se interpretó como un presagio de su destino conquistador. Fue recibido como un libertador y declarado faraón, uniendo a las culturas macedonia y egipcia. Aquí, fundó la ciudad de Alejandría, que se convertiría en un centro cultural y comercial de renombre mundial. La hazaña de Gaugamela. La batalla de Gaugamela en el 331 a.C. fue una de las más grandiosas en la historia militar. Enfrentándose nuevamente a Darío III, Alejandro lideró a su ejército macedonio en una táctica tenaza que rompió las líneas persas. Su rival, Darío III, huyó de la batalla y aunque fue capturado y asesinado por sus propios súbditos, Alejandro buscó legitimidad al afirmar que era el legítimo heredero del trono persa. La victoria
aseguró su control sobre Persia y lo proclamó como el rey de Asia Menor. La ciudad de Babilonia se rindió ante él y Persépolis, la capital persa, fue tomada y saqueada. Aunque exhibió su capacidad para la conquista, Alejandro también mostró un respeto por las costumbres locales al adoptar aspectos de la cultura persa en su gobierno. La marcha hacia el este. Desafiando los límites conocidos, Alejandro continuó su marcha hacia el este. Cruzó el río Indo y llegó a la India en el 326 a.C., donde se enfrentó a Poros en la famosa batalla de Hidaspes. La expedición al Indo no solo fue una prueba de la ambición de Alejandro, sino también un enfrentamiento con criaturas y paisajes desconocidos. En la India, se encontró con elefantes de guerra, los cuales, según algunas fuentes, quedaron impresionados por la astucia del comandante macedonio. A pesar de las victorias, el ejército macedonio mostraba signos de fatiga y agotamiento, y los soldados anhelaban regresar a casa. La resistencia de su ejército, la noticia de la vastedad desconocida del territorio oriental y el deseo de su ejército de regresar a casa llevaron a uno de los momentos más conmovedores de la historia: la negativa de sus soldados a continuar. Sin embargo, en el camino de regreso, sucedieron eventos trágicos, como la muerte de Hefestión. La muerte de Hefestión, su amigo cercano y general, en Ecbátana, afectó profundamente a Alejandro. Su duelo fue tan intenso que se sumió en la enfermedad y la depresión, alterando su carácter y comportamiento. El legado y la muerte. Después de un viaje agotador de regreso a Babilonia, Alejandro Magno falleció en el 323 a.C., a la edad de 32 años. Su muerte dejó un vacío de poder y desató conflictos entre sus generales. La división de su imperio entre sus generales, conocidos como los diádocos, desencadenó conflictos que duraron décadas y cambiaron la configuración geopolítica de la región. Ptolomeo se hizo con Egipto, Seleuco gobernó el Oriente Medio y Antígono controló Asia Menor. El legado de Alejandro Magno trascendió sus conquistas. Su imperio abarcaba desde Grecia hasta la India, creando una fusión de culturas. El territorio conquistado por Alejandro se dividió entre sus generales, dando origen a dinastías helenísticas que influyeron en la política, arte y cultura durante siglos. Y así concluye la épica historia de Alejandro Magno, un conquistador que forjó un imperio inigualable y cuyo legado perdura en la memoria de la humanidad. ¿Qué les pareció esta asombrosa travesía por la vida de uno de los líderes más grandes de la historia? No olviden darle like, suscribirse para más contenido histórico y dejarnos sus comentarios sobre qué figura histórica les gustaría que exploráramos la próxima vez. Hasta la próxima.